Hola gente bonita de YouTube, los saluda su amigo Omar Alekei y estamos aquí en una sección más de historias LGBT en su espacio Fuera del Closet. El día de hoy les vamos a hablar de un personaje muy polémico en nuestra historia mexicana, que además estuvo emparentado con Don Porfirio Díaz. Este personaje fue protagonista de uno de los sucesos más peculiares en nuestra historia mexicana. Por supuesto me refiero a don Ignacio de la Torre y Mier. Ignacio de la Torre y Mier nació en la Ciudad de México un 25 de julio de 1866. Era un notorio y reconocido empresario azucarero, el cual estaba emparentado con la Casa Real de Mónaco. En 1888, este personaje contrajo nupcias nada más y nada menos que con Amada Díaz, la hija del general Porfirio Díaz Mori. Se dice que este matrimonio tenía todo para ser feliz, ya que en un principio ella había logrado casarse con uno de los hombres más codiciados de la República y en cambio él se había casado con nada más y nada menos que la hija del presidente de este país. ¿Pero por qué se le asocia con la población LGBTI? Diversas fuentes, entre las que figuran los libros de Ricardo Orozco, el álbum de Amada Díaz y el libro de Milada Bazán, Crónica de un baile clandestino, aseguran que Ignacio de la Torre era gay y que tras casarse con Amada Díaz, este había pretextado el estar cansado y además, tener trabajo para no hacer vida conyugal con su mujer. Con lo cual, Amada tuvo que lidiar durante mucho tiempo con los rumores acerca de la sexualidad de Ignacio, que lo acusaban de tener una preferencia distinta a la heterosexual. Los rumores de la sexualidad de Ignacio se hicieron cada vez más frecuentes cuando se rumoró por allá de los años de 1901 que él fue partícipe del baile de los 41. Dicha fiesta se llevó en la calle de La Paz en la Ciudad de México, hoy la calle de Jesús Carranza, el 14 de noviembre de ese mismo año, en la cual algunos estudiosos nos dicen que había 21 hombres vestidos de civil y otros 21 hombres vestidos completamente de mujer, y que era una fiesta que se había organizado para realizar una orgía con todo y la rifa de un catrincillo, que era como el que le gustaba a las muchachas románticas de aquel entonces. A esta fiesta comenzaron a llevar los carruajes con las damas completamente engalanadas con grandes vestidos, con grandes pelucas y con enormes joyas. Se dice que tal era la indignación de los vecinos al darse cuenta que aquellas damas tenían hombros muy anchos y bigotes muy largos, que llamaron a la policía y que esta misma llegó directamente a esa dirección a apresar a todos los que estaban en ese lugar. Pronto, todos aquellos que estaban en esa fiesta fueron llevados al Palacio de Lecumberri y se registraron los nombres, los cuales pertenecían a las familias más adineradas de la Ciudad de México. Imagínense qué escándalo era para aquel entonces, pues resulta que de esos 42 nombres que estaban registrados, solamente se dieron a conocer 41. A estos 41 hombres se les llevó a la celda J del Palacio de Lecumberri, naciendo la palabra homofóbica Joto. Pronto empezó a circular el rumor de que el nombre que faltaba era el de Ignacio de la Torre y Mier, y de que su suegro don Porfirio Díaz lo había dejado absuelto para evitarle un daño moral mayor a su hija y por supuesto no dañar su reputación, lo cual logró de una manera muy superflua. Esto queda registrado en el diario de la misma Amada Díaz, la cual nos los cuenta de la siguiente manera. Un día, mi padre me mandó a llamar al despacho. Me quería informar que Nacho había sido capturado por la policía en una fiesta donde todos eran hombres, pero muchos estaban vestidos de mujeres. Ignacio, me dijo mi padre, fue dejado en libertad para evitar un escándalo social. Pero quise prevenirte porque tienes derecho a saber del comportamiento de la persona con que vives. Pero los rumores de la sexualidad de Ignacio no quedarían ahí, puesto que sus trabajadores en sus diversas haciendas que tenía tanto en la Ciudad de México como aquí en Toluca, concretamente en Lerma, decían que Ignacio sostenía diversos coqueteos con personajes masculinos. Dentro de estos personajes va a surgir el peculiar nombre de uno de los personajes más importantes de México: el caudillo Emiliano Zapata. Ignacio de la Torre conoce a Emiliano Zapata en 1906, cuando Zapata era un simple peón en la hacienda de Carlos Barromeo. Se dice que el aire campesino de Emiliano Zapata, junto con su personalidad y aquel bigote que lo hacía muy varonil,
hicieron que Ignacio de la Torre se sintiera completamente atraído a él. Por lo tanto, no se le despegó en todo el tiempo que estuvo en esa hacienda. Tanta es la atracción de Ignacio hacia Zapata que lo invita a trabajar a su hacienda de la Reforma que se encontraba en la Ciudad de México. Puesto que Zapata era especialista en caballos, le pide que se encargue de las caballerizas. Ignacio y Zapata pasan 6 meses juntos en esta hacienda y la única prueba de un posible encuentro sexual o un posible encuentro sentimental entre estos dos personajes es precisamente una nota al pie del diario de Amada Díaz, donde ella asegura que se encontró a Zapata con su marido revolcándose en el granero. Esta breve relación entre estos dos personajes ha desatado diversas polémicas, ya que si bien para la época era muy bien conocida la sexualidad de Ignacio de la Torre, nos plantea una posible bisexualidad por parte del caudillo, el cual todo el tiempo se había esforzado por mantener su masculinidad a flote, exagerándola un poco con el trato hacia las adelitas y además en su forma un tanto despectiva de llamar a la comunidad gay como los amujerados o afeminados. Es bien sabido también que el secretario particular de Emiliano Zapata, el Águila Negra, era abiertamente homosexual y dentro de sus testimonios, como dentro de algunas adelitas que se habían entrevistado anteriormente, pues se comenta que Zapata era tan macho que se acostaba con los mismos machos. Tras 6 meses de vivir con Ignacio de la Torre bajo el mismo techo, se dice que Emiliano Zapata regresa a su tierra natal. Esto posiblemente decepcionado porque los caballos de Ignacio de la Torre veían mucho mejor que los campesinos de Morelos. Tiempo después, en 1914, Ignacio de la Torre es apresado por oponerse al gobierno de Madero y es llevado a Lecumberri, donde su esposa lo estaría visitando constantemente. Él obviamente esperaba que su antiguo caballerango Emiliano Zapata llegara a su rescate. Y así fue. 3 meses después de ser apresado, Emiliano Zapata libera a Ignacio de la Torre. Esto le es notificado a su esposa Amada Díaz, quien recibe una nota de Ignacio diciendo que ahora se veía obligado a seguir a todos lados al caudillo, y el cual ahora estaba dedicado a preparar los alimentos del ejército zapatista, posiblemente vestido como soldadera. Con esto, don Emiliano Zapata posiblemente se estaba vengando un poco de alguna afrenta que Ignacio de la Torre le había hecho en algún tiempo. Se dice que tiempo después Ignacio de la Torre logra escapar del ejército zapatista, del cual recibía diversas violentaciones a su persona, entre las que se encontraban violaciones sexuales. Al llegar a Nueva York, Ignacio de la Torre es intervenido quirúrgicamente por una enfermedad derivada de estas violaciones sexuales, y él va a morir una semana después de ser intervenido quirúrgicamente, dejándole una deuda enorme a su esposa, Amada Díaz. Esta historia nos muestra cómo era la cruda realidad de la población LGBT en los tiempos de la Revolución Mexicana, donde todavía era tipificado como un crimen o una enfermedad, lo cual provocaba que las personas se escondieran o inclusive negaran su orientación sexual, así como su identidad de género. Por supuesto, este tipo de sucesos como el baile de los 41 nos han dado pauta para que en otras épocas se hagan marchas exigiendo los derechos de la población. Esto es todo por mi cuenta, mi nombre es Omar Alekei y si te gustó el video dale like, no te olvides visitar nuestras redes sociales que se encuentran aquí abajito en la pantalla y nos vemos la siguiente cápsula.